Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Capricornio. Mi queridísimo Capricornio, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Capricornio. Comenzamos con el trabajo. Bien, ya sabéis que a lo largo del vídeo os daré una serie de mensajes que me gusta que tengáis en cuenta. Capricornio y el trabajo. Bueno, hay algo que se reanuda dentro del trabajo, Capricornio, sobre todo los que estéis trabajando. Dice, algo se reanuda, bien, y es algo, parece ser, quiero confirmar, pero parece ser que es positivo. Bien, vamos a ver si es positivo, Capricornio. Y muchos de vosotros, los que estéis esperando algo, que os hayáis preparado para algo y estéis esperando esas noticias, aunque estéis trabajando, bien, para tomar decisiones, dice que llegan esas noticias. Capricornio, que no estáis trabajando, posibilidad de entrar a un lugar del pasado. Dice que con esta entrada a este trabajo cambiarían otras cosas de tu vida también, ¿eh? O sea, que esto también es bastante positivo. Capricornio, que tenéis un negocio. Aquí dicen las cartas que si tú estás pensando vincular algo relacionado con tu vida, sentimental o con algo así, ¿no? Con tu negocio, dice que no sería buena idea. O mezclar no solo lo sentimental, sino algo personal con el negocio. Bien. Dicen que esta situación, si tú lo haces, o no sé si lo habrás hecho ya, en un futuro te podría poner entre la espada y la pared. Así que mucho ojo con esto, Capricornio. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Capricornio, con tu economía. Vamos a ver. Capricornio y tu economía. Estás a las expensas, a la esperanza de que alguien evolucione para tú poder evolucionar, ¿no? Así lo dicen las cartas. Está complicado, Capricornio. Está complicado porque esa persona que tú esperas que evolucione para tú evolucionar económicamente, dice no está con él o con ella, no está con ella misma bien. Vamos a decirlo así claramente porque es una mujer. No está con ella misma bien, ¿vale? Entonces, esto es muy difícil, Capricornio. Dice que esto te puede, fuera de que, lejos de que pueda evolucionar esto económicamente, dice, te puede llegar a restar. Bien, y puedes llegar a tener que tomar algún tipo de decisión a nivel económico, ¿vale, Capricornio? Así que lo que tienes a día de hoy, dicen, no te lo juegues en esto, ¿vale? Vamos a seguir, seguimos Capricornio, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Capricornio que estáis solteros. Vamos a ver, Capricornio que estáis solteritos. Yo te veo bien, Capricornio, te veo bien, te veo feliz como estás, te lo digo sinceramente. Yo no te veo mal, no te veo en una situación que estés pasando un sufrimiento, una decepción. Yo sí veo, de cara a futuro, dice que eres una persona que te puedes enamorar fácilmente, o que estás en una situación de tu vida en la cual te puedes enamorar fácilmente porque estás abierto al amor, pero también te avisan las cartas, te avisan de
de una persona aquí en concreto, que creo entender, déjame confirmarte, que el principio con esta persona no va a ser fácil. No va a ser fácil. Pero tampoco tiene un mal final esto, ¿eh? También lo digo, ¿eh? Tampoco tiene un mal final. Vamos a ver qué más. Vamos a ver, vamos a ir concretando, Capricornio, esto que ha salido aquí, para ir aclarando esta situación. Bueno, se me muestra una persona en un principio más joven que tú, una persona inestable, una persona que llega a tu vida, esta es la persona importante, ¿vale? Que llega a tu vida por mediación de lo laboral, parece ser. En ese momento que llega esta persona, Capricornio, dice, hay cosas como que recién nos hemos dado algún tipo de oportunidad o algo por el estilo con el pasado, ¿no? O tú o esa persona, así lo dicen las cartas. Entonces el inicio de esta historia yo tengo que decir que es inestable. Porque a medias es una relación, un triángulo amoroso, ¿vale? Y digo a medias porque no me sale totalmente en la clandestinidad. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Capricornio, que estáis solteros. Y yo quiero aquí decir con los temas del pasado, porque han salido antes y vuelven a salir, dicen que por mucho que se intente esta historia, por mucho que se intente esta historia, ya se tiene la sensación como que cuando estamos con esta persona pues no nos hace un bien, ¿no? Ya no nos suma. O sea, directamente. Y esto se nota. Esto cuando estamos en esta situación, cuando llegamos a este punto con una persona después de tantas idas y venidas, pues esto se nota, Capricornio. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Capricornio. Que estáis solteros. Dice, mucha atención a los cambios que se van a dar dentro de lo laboral, porque también se va a cambiar tu vida sentimental, así lo están diciendo las cartas. Bien. Como he dicho antes, esto puede ser un triángulo amoroso, pero no es una relación totalmente en la oscuridad, ¿vale? Es un triángulo amoroso pues porque esta persona en este momento pues está dando, o esta persona o tú os estáis dando una oportunidad con alguien del pasado. Pero como también he dicho, no he visto un final feo ni una pérdida de tiempo. Entonces aquí lo que están diciendo las cartas es que verdaderamente hay una parte que dice merece la pena. Porque aquí se van a ir ciertas cosas de las manos, hablan de sentimientos, hablan de no saber cómo controlarlo, y cuando una persona no puede controlar eso es porque es un sentimiento verdadero y sincero. Bien, vamos a ver qué más. Vais a pasar con esta persona nueva, con la importante, vais a pasar momentos de mucha indecisión, ¿vale? Sobre todo el que esté en un triángulo amoroso en este caso, bueno, estáis los dos, pero bueno, el que tenga que dar explicaciones, ¿no?
como por así decirlo. Dice, se pasarán por momentos de indecisión, pero hay algo muy claro que quiere esta persona y es una relación estable. O sea, hasta ese punto lo tiene claro. Pero no veo una persona capaz de tomar, o con ese valor de tomar esa decisión tan contundente, ¿no? Como por así decirlo. Yo comparo esto con la otra tirada que ha salido muy marcado el tema del pasado. Decía que por mucho que se intente con este pasado, ya llega un punto en el que te das cuenta que no te hace un bien, y este es el caso. Entonces, sí, yo estoy en lo cierto, tú conoces a esta persona y pasa por esta situación, yo te diría en este caso que le des ese tiempo, déjale ese tiempo, que tome sus decisiones, porque él o ella mismo se dará cuenta de esa pérdida de tiempo. Ahí, bien, ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Capricornio, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Capricornio que estáis casados, los que estáis en convivencia y los que estáis de novios. Pero bueno, y de repente todas estas dudas que se os vienen a la cabeza aquí en la relación, esto como por qué, como cuento de qué, ¿no? Dudas que no se verbalizan, pero se notan. Esta es la cuestión aquí, se notan. Vamos a ver qué más. Ha estado sucediendo algo aquí, dice, durante un desplazamiento o algo por el estilo, y dice que ha estado sucediendo algo y llega el momento de tomar decisiones, ¿no? Porque así lo sentimos. No porque nadie nos haya dicho tienes que tomar una decisión, ¿no? Porque así lo sentimos. Ay, Dios mío. Y lo sentimos así porque nos damos cuenta de que nos hemos dejado llevar por algo muy superficial, ¿no? Fíjate que el que está inestable aquí le transmite a la otra persona esa inestabilidad. O sea, ¿esto qué puede provocar? Que tu inestabilidad se vea reflejada también en la persona con la cual tú estás. Yo te he dicho antes, Capricornio, esto no se verbaliza, pero se nota. Quédate con estas palabras, porque serán clave en esta lectura. Vamos a ver qué más. Te voy a ser muy clara, Capricornio. Como siempre lo soy, y el que no se sienta identificada o identificado con esta historia, pues que se mire su signo ascendente. O pones límites en este asunto, o arreglas este asunto, o te lo arreglan. Así lo dicen. O sea, tal cual. Y te lo arreglan de la misma forma que te lo arreglaron ya en un pasado. Y no creo yo que tú quieras que te lo arreglen de esa forma. Así que esto está en tu mano, así lo dicen las cartas. Esto está en tu mano, ni más ni menos, y el momento es ahora.
Si tú esto lo dejas, yo te digo que en el mes de diciembre estás pasando por esta situación de que te lo arreglen. Y no te digo, Capricornio, que no te conviene que te lo arreglen, que lo que conviene es que lo arregles tú. Vamos a seguir. Capricornio, casados, en convivencia y novios. Hombre, que yo te voy a decir una cosa, es que yo veo muchos proyectos de cara a futuro con tu pareja, muchísimos, y que de repente, por esto que haya pasado, esto se haya ido de las manos y te esté creando un obstáculo y te esté creando una dependencia. ¿Dependencia de qué? Si esto no es una droga. Las dependencias están aquí, ni más ni menos. Y dice, si comienzas a dudar más, todos esos proyectos que tú tenías con tu pareja, dice, posiblemente se esfumen. Entonces hay que tener muy claro qué es lo que se quiere aquí. Y el otro camino no es el conveniente. Si esa es la duda que tú tienes, Capricornio, yo te digo que el otro camino no es el conveniente. Seguimos. Claro, si es que dice... Esta conquista que hemos tenido, dice, se puede volver totalmente en contra porque tú ya vuelves a tu normalidad, vuelves a tu equilibrio. Entonces, al tú volver a tu normalidad y a tu equilibrio, que a tu vida, a tus cosas, tu día a día, pues entonces se puede volver en contra. Así que ojo con esto, Capricornio. Vamos a seguir, seguimos, Capricornio, con tu mensaje especial del amor. Capricornio y tu mensaje especial del amor. Dice, si tú quieres tener en tu vida, si tú quieres tener una vida amorosa plena, y de constantes avances, de crecimiento, dice, no puedes dejar a día de hoy ciertas cosas en manos de los demás. Así te lo están diciendo y cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Capricornio, seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Para muchos de vosotros, Capricornios, como algo general, dicen que todos los que hayáis estado con problemillas de salud, que dice hay una recuperación. Bien. Para todos los demás, todos, dice, hablan mucho del tema de huesos, y para las mujeres en concreto, Capricornio, el tema de los ovarios, continuidad con algún tipo de pruebas en concreto relacionadas con esto. Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Capricornio, con tu mensaje general. A día de hoy, Capricornio, yo te puedo decir, a día de hoy, que tienes como los caminos abiertos en muchos aspectos de tu vida, pero que tiendes a despistarte con otras cosas. Así que no te despistes con cosas que pertenecen a la calentura.
Capricornio, te doy el número 25 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Capricornio, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.